Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Estamos trabajando un tema que de verdad no es nada fácil para los profesores cuando queremos de una forma intuitiva llegar al concepto de límite. Aunque bien es cierto, esto es en un 10º grado, a los estudiantes no les resulta tan sencillo entender un concepto tan formal como el que podríamos presentarles sin antes llevarlos a que ellos puedan visualizar. Así que traemos ideas de cómo el profesor puede implementar para llegar antes de ese momento de lo que es la definición formal. Tenemos invitado especial, bienvenido Daniel, qué bueno que nos puede acompañar. Ya ha estado en otras ocasiones, Sí, ¿verdad? ya está. Sí, ok, qué bueno que lo podemos tener de nuevo y pues ustedes en casa también pueden aplicar estas ideas si ustedes están repasando incluso conceptos de cálculo. Es más, le digo por experiencia, no sé si fue su caso también Daniel, pero yo recuerdo cuando llevé este curso de cálculo, pues los teoremas, la parte del, algebraica, todo eso era fácil, pero realmente hasta que uno va a enseñar, trata de entender los conceptos con más profundidad, ¿verdad? Para, pues, uno ya al momento de pensar qué actividades me funcionan mejor, pues usted pueda hacer algunas adecuaciones. Entonces, bueno, para mostrar ya las actividades que tenemos, una de ellas sería relacionar ¿qué sucede cuando nosotros estamos pensando en la idea de aproximarnos a un valor, ¿verdad? No tenemos espacio aquí en el set porque se podría hacer al aire libre, puede ser en el aula, puede ser en una cancha, donde ellos puedan delimitar los ejes. Eso sería básicamente. Sí. ¿Y cuántos estudiantes necesitaríamos para esta actividad? Para esta actividad se necesitan 3 estudiantes, uno que esté en el eje X, otro que esté en el eje Y y uno que esté en la gráfica de la función. ¿Y qué instrucciones les daríamos? Porque tiene que ser un movimiento sincronizado para que ellos, tanto ellos como los compañeros, ¿verdad?, puedan entender qué es lo que está sucediendo. Sí, lo que tiene que pasar es que el estudiante en el eje X se puede mover, pero los que están en la gráfica de la función y en el eje Y tienen que seguir movimiento dependiendo de cómo se mueva el estudiante que esté en X. Entonces para eso podríamos colocar que podría ser una cuerda, ¿verdad? O buscar algo que simule la curva de la gráfica. Usted puede hacer un ejemplo ahorita. Sí, con marcador. Ajá, con marcador. Pero lo que estamos mencionando es cierto, como decíamos, son estudiantes de 10º grado, pero recordemos que entre la experiencia sea más real para ellos, pues creo que lo van a comprender mejor. ¿Y en qué punto podríamos concentrarnos? Por ejemplo, nos podríamos concentrar en el punto 3. Entonces el estudiante a medida se va avanzando hasta 3, el estudiante en la gráfica también se tiene que mover hacia un punto. Si nos fijamos, cuando el estudiante en el eje X se mueve hacia 3, el estudiante en el eje Y se debe mover hacia el punto 2. Entonces, ahí... Que en ese caso sería sobre el eje, pero nos vamos a visualizar que sería el punto 3,2, pero no estamos pensando en llegar exactamente al punto, sino como usted estaba diciendo, sino más bien la idea sería aproximarse, ¿verdad? Aproximarse. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver con ello? No vamos a explicar todavía, por ejemplo, en términos de delta y epsilon, ¿verdad? Porque cuando ellos vayan viendo, las distancias se van haciendo cada vez más pequeñas, que me voy acercando en X, ¿qué va pasando con ese valor? También me voy acercando en Y y lo vamos a hacer en ambos sentidos, por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Y los estudiantes se pueden estar moviendo y estar haciendo, incluso podríamos buscar variantes. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hay una discontinuidad, ¿verdad? Un tipo de discontinuidad, ¿qué va a suceder también si podemos seguir hablando de la idea de límite? Toda esa riqueza de experiencias nos va a servir cuando ya estemos ya llegando a esos conceptos. Entonces, bueno, esa es una idea, ¿verdad? Que seguramente los estudiantes, al estar involucrados, pues yo creo que les va a interesar. Sí, seguro que así va a ser. Y en el caso de que tenemos acá es un fractal. ¿Cuál sería la idea? Porque de repente decimos, pero geometría, estamos hablando de límite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llevar esta idea de fractal al concepto de límite? Bueno, en este caso nosotros tenemos en primer lugar un triángulo, pero este triángulo lo vamos a convertir en esta figura de acá, que es como una estrella. Como pueden observar, este lado de acá era el que estaba aquí. Lo que pasa es que ahora, en vez de tener solo este lado de acá, tenemos dos lados más.
lo que hace que esta figura tenga un perímetro mayor al de esta figura. Y si continuamos haciendo, en la siguiente figura podemos ver que tiene mucho más lados que esta de acá arriba. Entonces, a medida que vaya pasando esto, la figura va a tener mucho más perímetro. Muy bien. Y pensemos entonces cómo lo podrían formular ellos, porque usted ya mencionó. Por cada lado que vaya surgiendo, pues vamos formando, ellos pueden verlo como un triángulo, aunque no se ve ahí la figura cerrada, ¿verdad? Pero sí pueden ir viendo como que se van formando pequeños triángulos y después sobre cada lado y así podemos seguir. Obviamente el trazo, el dibujo sería difícil de hacer porque cada vez estamos viendo que las dimensiones van a ser cada vez más pequeñas. Sin embargo, como usted dijo, la relación con el perímetro va a ser distinta. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a llamar n la cantidad de lados, y P, la expresión que tiene el perímetro, ya si lo estamos acostumbrando a la notación del límite, podemos escribirlo aquí, que sería el límite cuando n tiende en este caso, vamos a expresarlo, que vamos a decir que n va a tener tantos lados como nos imaginemos, entonces sería una cantidad infinita, ¿verdad? Que para ellos lo pueden ver así. Vamos a llamar P a esa expresión que vamos a decir perímetro. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué va a suceder con ese perímetro? Como va a ser más grande y los lados van a ser infinitos, entonces el perímetro de la figura va a tener que ser infinito, más infinito. Muy bien, porque estamos hablando de una medida, ¿verdad? Perfecto. Eso quizás nosotros por el tiempo lo estamos diciendo así, pero es posible que el momento de que ellos lo expresen en su lenguaje lo van a decir de una forma más sencilla, pero está implícito el concepto de límite, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con figuras como esas para que ellos puedan visualizar, porque pensar en el infinito es complicado, ¿verdad? Y para la mente de ellos, pues también quizás resulte difícil. Pero vamos guiando, mire, de cada figura, cuál es el patrón que se va siguiendo. Y cuando ya ellos lo vean así, pueden incluso analizar que ya no solo con figuras, sino ya con funciones, ellos puedan ver qué sucede con algunas expresiones matemáticas. Para el caso vamos a comentar algunas brevemente, entonces ahí, no sé, con cualquier marcador que usted quiera trabajar, así tiene su pizarra, y vamos a ver dos expresiones. Entonces, ¿qué pasa con la expresión de negativo 1 elevado a la n más 1? Y la pregunta que les haríamos es, ¿qué pasa si n tiende al infinito? Entonces, ¿qué haría un estudiante? Imagínese usted, regrese la experiencia que usted ha tenido en décimo grado, usted ha tenido experiencia, ¿verdad? ¿En un décimo? ¿Dando clase? No, ¿verdad? Pero imagínese, está cerca, décimo grado, la forma en que piensan ellos. ¿De una vez le darían la respuesta o qué estrategia cree que harían ellos para ver qué es lo que está pasando? Pues de un solo no creo que digan la respuesta a los estudiantes, pero van a empezar a probar con números. Entonces podrían probar con números grandes, ¿verdad? Por ejemplo, con 1000 o 1001, 1002 y así. Y se van a dar cuenta que el límite a veces es 0 y a veces es 2. Muy bien. Entonces ellos van a decir, realmente no me estoy acercando a un número en específico, ¿verdad? Estoy obteniendo ahí dos valores. Y ellos lo tendrían que justificar, porque hemos estado mencionando de que hay que acostumbrar al estudiante que pueda apropiarse del lenguaje matemático. Y como usted dijo, bueno, en este caso, ¿de qué depende? ¿Que de 2 o que nos dé 0? Pues depende de qué número esté en n. ¿Verdad? Por ejemplo, si es impar, entonces el resultado tiene que dar, aquí daría negativo 1 más 1, daría 0. Si el n es par, entonces sería positivo 1 más 1, da 2. Entonces cuando es par, da 2 y cuando es impar, da 0. Bien, entonces, y esto va a ser el resultado de que ellos prueben con diferentes números, no importa qué tan grandes sean, ¿verdad? Eso va a estar sucediendo. Aquí en esta otra vamos a copiar otra expresión, pasemos esta para acá, y en este caso va a ser coseno de 2pi sobre n. Siempre analizando la idea de que n tienda al infinito. ¿Sería la misma situación que en el caso anterior? En este caso, los estudiantes también van a probar con valores grandes y se van a dar dando cuenta que entre mayor es el n, el número que está aquí dentro de coseno se va acercando a 0. Entonces cada vez van a ver que el límite va tendiendo a 0 y lo que va a dar que el coseno, el límite de esto es 1. Muy bien.
Que ahí estábamos haciendo énfasis que no necesariamente los tenemos que obligar todavía a que escriban como límite, ¿verdad? Esa sería como bien una actividad anterior a la que ya presentamos, sino que ellos más bien estén probando y digan qué es lo que sucede, ¿verdad? Y mire que ese caso es interesante de tener un valor fijo y ir aumentando. Es como una vez escuchaba a un profesor, ¿verdad? Que por eso es que es interesante compartir experiencias de lo que a un profesor le funciona en el aula. Él decía, tengo una cantidad de dinero, pero esa cantidad que tengo es limitada. Pero tengo muchos amigos, de hecho cada vez voy haciendo más amigos. Si yo quisiera repartir ese dinero entre todos ellos, prácticamente no le voy a dar nada, ¿verdad? Entonces para el estudiante esa idea es fácil de decir, bueno, entonces cero, ¿verdad? Se acerca a cero, no es cero, pero se va acercando a cero. Entonces busquemos así estrategias que al estudiante le resulten familiares y que cuando ya ellos vean cosas tan abstractas que los puedan asustar, el concepto del límite derivada integral que se ve en un 10º grado en matemática 4, pues lleva a un nivel bastante alto. Pues bueno, hemos mencionado algunas actividades sencillas en general. Daniela, ¿a usted le gustaría hacer alguna reflexión o una recomendación a los profesores que nos ven? Sí, me gustaría recomendarles que realicen este tipo de actividades porque a los estudiantes les llama mucho la atención y eso ayuda bastante a que los estudiantes quieran aprender. A veces solo porque las actividades son monótonas, los estudiantes no se aburren en las clases y hacer este tipo de actividades de vez en cuando podría animar a los estudiantes. Así es. Bueno, me comentaba, no lo había mencionado, usted está en la última etapa de su formación como docente, en la práctica final, práctica profesional 2, y el hecho de que usted me comentaba, bueno, aplicar un laboratorio con Excel, ¿verdad? Para matrices, utilizar GeoGebra, hay tantas cosas, incluso la tecnología ahora es necesaria en el salón de clases. Entonces nosotros los animamos, ¿verdad? Y agradezco la oportunidad que hemos tenido de conversar. Esperemos que los profesores se animen también. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Y a ustedes también que nos ven desde casita en este segmento que se llama Innovaciones Didácticas. Matemáticas a tu alcance.